Volver a nuestro origen no es retroceder. Es retomar nuestra esencia como hijos de Dios. Escuchar y ser escuchados. Existir. Sintonizas María Visión Radio, donde todas las voces son escuchadas. www.mariavision.com/MV Radio en vivo. Presentes en Amazon Fire TV y Roku TV como María Visión USA. María Visión Radio, una emisora de María Visión Networks. Águila que habla. Mensajero de nuestra Madre Santísima. María nos trae a Jesús. Se avecinan grandes noticias. Luces. Cámara. Misión. Con Aida Oresme, por María Visión Radio. Quiere tus palabras para hablar al hombre. Quiere tus plegarias para hablar con Dios. Quiere que le enseñes, hermano Francisco, a ser simple y sincero para hablar de amor. Ven, ven, ven Francisco, ven. El mundo te llama, quiere paz y bien. Ven, ven, ven Francisco, ven. El mundo te llama, quiere paz y bien. Quiere que en sus noches de guerras y llanto tus hijos pongamos la paz y el perdón. Quiere que seamos menores y hermanos, testigos del Cristo de tu corazón. Francisco el pequeño, el mundo te añora, te quiere y te busca, porque añora a Dios. Hermano del mundo, hermano de todos, ven hoy te llamamos, sedientos de Dios. Ven, ven, ven Francisco, ven. El mundo te llama, quiere paz y bien. Ven, ven, ven Francisco, ven. El mundo te llama, quiere paz y bien. Ven, ven, ven Francisco, ven. El mundo te llama, quiere paz y bien. Ven, ven, ven Francisco, ven. El mundo te llama, quiere paz. Ven, ven, ven Francisco, ven. Oh Francisco, ven, ven. Francisco, ven, el mundo te llama, quiere paz y bien. Ven, ven, ven Francisco, ven, el mundo te llama, quiere paz, paz y bien. Muy buenas noches, qué alegría poder recibirlos como cada jueves en Luces, Cámara, Misión con Aida Oresme y le doy la más cordial bienvenida al programa, aperturando nuestro sobre para descubrir
¿Hacia dónde nos lleva la misión? Tecnología, mitos, verdades, prevenciones. La tecnología, vaya, siempre cuando hablamos de tecnología hablamos de vanguardia, de liderazgo, tecnología de avanzada, estar un paso adelante, y es una forma, por cierto, de hacer las cosas. Pero más allá de eso, debemos de vivir en la verdad a través de la tecnología y lejos y rechazando, por supuesto, toda desinformación, no a la manipulación, sino asumir todo reto, desafíos con la debida ética a través también de las autoridades competentes. Primero ha de estar el amor, luego el conocimiento y en consecuencia la inteligencia. Corazones que ven y escuchan a la luz de los padres de la Santa Iglesia, muy vigilantes. Somos nosotros, los seres humanos, quienes decidimos con sabiduría a la luz de Dios cómo, cuándo y dónde utilizar las herramientas tecnológicas. Grandes objetivos como rendimientos y fortalecer la practicidad de nuestras tareas cotidianas con observación y, por sobre todo, cuidando los recursos que Dios nos ha dado, economizarlos, optimizar los tiempos, el dinero, por supuesto, y el impacto ambiental, que es tan importante como se muestra a través de la ecología franciscana. ¿Y por qué les digo franciscana? Porque esta noche voy a saludar con paz y bien a un gran invitado. Me complace recibir a Padre Martín Carbajo Núñez, sacerdote franciscano. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Padre Martín. Buenas noches, un gusto poder saludarles. ¡Qué alegría! Bueno, yo quería platicarles a nuestro auditorio que Padre Martín viene recientemente de impartir una preciosa conferencia en relación a lo que significa la inteligencia artificial, el humanismo y la fraternidad, y quien, por cierto, tiene muchos libros importantes como Fraternidad Universal, Celebrando la Vida, Ecología Franciscana, Francisco en la Era Digital. Pero bien, Padre, luego de darle esta cordial bienvenida, platiquemos un poquito sobre lo que significan estas 4 grandes revoluciones donde se manifiesta, como bien cita usted en esta reciente conferencia, la presencia de la inteligencia artificial en nuestros días, con sus aspectos de bien, pero también al mismo tiempo con sus límites. ¿Podría platicarnos un poquito al respecto? Sí, normalmente se habla ya de 4 revoluciones industriales. En realidad el ser humano ha usado la tecnología desde siempre. Ya cuando los primeros homínidos usaron el fuego, usaron el cuchillo, usaron tantas tecnologías. Y a veces lo usaron para bien y otras veces para el arte de la guerra. Yo al hablar de tecnología suelo distinguir claramente entre la dimensión antropológica y la dimensión técnica. La dimensión antropológica cambia muy poco, o nada, mientras que la dimensión técnica, pues sí, antes tenían tecnologías que hoy consideramos rudimentarias, hoy tenemos hasta la inteligencia artificial, un nuevo desarrollo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Pues la dimensión antropológica nos habla sobre todo de la capacidad que tenemos de usar la tecnología para entrar en comunicación. Es decir, yo pongo 3 palabras juntas. La tecnología es buena, la tecnología nos ayuda, no importa cuál, si pone junto la palabra comunión, comunicación y comunidad. Si la tecnología nos ayuda a comunicar, entrando en comunión y construyendo la comunidad, entonces esa tecnología la estamos usando bien, nos está ayudando. Sin embargo, si nos lleva a la depresión, nos aísla o nos separa de los otros, entonces nos está haciendo mal, porque somos personas intrínsecamente sociales y somos felices cuando entramos en relación. Por eso creo que independientemente de la tecnología de que hablemos y del tiempo en que estemos, es importante tener en cuenta esta distinción. La dimensión antropológica es siempre la misma, desde que el ser humano surgió. La dimensión técnica cambia, pero al final la pregunta es, ¿usando esta tecnología me siento feliz?
¿Me siento en comunión con los demás o me siento triste, aislado? Entonces algo no va, o con la tecnología misma o con el uso que hago de ella. Importantísimo. Entonces, el ser humano es un ser social, en consecuencia, la comunicación, la comunión nos va a llevar a esta fraternidad que es la que debemos de salvaguardar por sobre todo y nos hace felices. Efectivamente, el reconocimiento a la verdad, padre, que creo que es fundamental, porque sabemos bien, entonces, la inteligencia artificial está hace mucho tiempo con nosotros. Usted en la conferencia ha citado a bien, por ejemplo, a través de los call centers, a través de muchos procesos que en realidad están automatizados, ya la inteligencia artificial implícitamente está allí. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Porque se hablan de pluralidad en los términos de la conferencia, se hablan de inteligencias artificiales, entonces son muchas, no es una. Muchas personas de una manera equívoca piensan que solo podría ser el ChatGPT. El ChatGPT de repente es el más reciente a la fecha, pero ya existen muchas inteligencias artificiales pluralmente hablando. Sí, el Papa Francisco insistió en esto, que en realidad el término inteligencia artificial no es exacto. Refleja una mentalidad, una ideología que va un poco de acuerdo con el poshumanismo, transhumanismo, es decir, como si las máquinas pudieran sustituirnos, como si nosotros lo que somos fuera equiparable a lo que una máquina puede hacer. Y una máquina pues es una calculadora básicamente, no tiene dimensiones que tenemos nosotros, como la dimensión ética, no es capaz de los valores. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, deberíamos hablar de inteligencias artificiales. Mejor incluso sería usar otra palabra, porque nosotros no solamente es la cabeza lo que funciona. Decía Bonaventura, y repetía el Papa Benedicto XVI, cuando el corazón, cuando la mente, cuando los ojos no ven, el corazón ve. Nuestro modo de ver, nuestro modo de comprender es mucho más complejo de lo que una máquina puede hacer. Entonces, hablar de inteligencia artificial aplicándola a una máquina, dejamos fuera dimensiones fundamentales del ser humano. El corazón, la capacidad de entrar en relación, la capacidad ética, eso no lo puede hacer una máquina. Por eso, sí, mejor hablar de inteligencias artificiales. En cuanto a esas máquinas, son capaces de hacer, a veces mejor que nosotros, algunas tareas, pero no tienen la inteligencia que tenemos nosotros. Efectivamente, el corazón, por sobre todo, el corazón, cuando nosotros con nuestras emociones, con nuestras expresiones faciales, con nuestros gestos, con los sentidos, podemos expresar tantas cosas que una limitada máquina imposiblemente va a poder lograr realizar. En eso estoy totalmente más que de acuerdo. A la luz de la Santa Iglesia, tanto Papa Francisco como actualmente nuestro amado Papa León se han pronunciado también al respecto, Padre Martín, de alguna manera mostrando decisivamente que es imperativo se regule el uso de la inteligencia artificial, y en qué más sería fabuloso, otra vez en un sentido de responsabilidad con tratados internacionales, para que se respeten valores tales como la familia, los valores humanos. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué tanto se ha avanzado respecto a este tema? ¿Es posible? El ChatGPT surgió en noviembre, a finales de noviembre de 2022. Algunos meses más tarde, 1000 especialistas, empresarios, escribieron una carta advirtiendo de los riesgos. Incluso algún autor llegó a decir, como Hawkins, llegó a decir, la inteligencia artificial será el desarrollo más grande de la humanidad, pero tal vez sea el último. Una idea muy pesimista, ¿no? Pero sí, la tecnología de inteligencia artificial tiene una potencialidad enorme. Ya en el año 2019, un dron guiado por inteligencia artificial disparó en la guerra de Libia sin que nadie se lo pidiera a soldados del otro campo. Tienen la capacidad incluso de reprogramarse. Entonces,
Ciertamente el Papa dice, cuidado, tenemos que estar atentos. La Iglesia en principio es siempre favorable a la tecnología, porque nosotros creemos que Dios confía en nosotros para seguir adelante su proyecto, pero tenemos que hacerlo conforme a su mentalidad, no de manera equivocada. Tenemos tecnologías extraordinarias, como la tecnología del átomo, pero con ella también hemos hecho la bomba atómica, y eso es muy peligroso. Esta tecnología tiene una potencialidad tan grande que el Papa Francisco insistió, por una parte, evitar las lecturas catastrofistas. Nosotros creemos que Jesús es el Señor de la historia. Por tanto, naturalmente somos esperanzados, no optimistas, esperanzados. La esperanza apoya en Dios. Es porque confiamos que Dios es el Señor de la historia. Pero al mismo tiempo no podemos ser ingenuos. Esta tecnología además está en muy pocas manos. Son solamente 10 de las grandes entidades que controlan la mayor parte de la inteligencia artificial hoy por hoy. Entonces, el riesgo de usarla de mala manera para dominar, para no dejarnos ser nosotros mismos, es grande. Por eso necesitamos un tratado internacional. Necesitamos que la política controle la economía. Necesitamos que tomemos conciencia de los riesgos éticos que están en este momento en juego. Efectivamente. Padre, en tanto a los cuidados como las fuentes de información, porque de alguna manera usted me está recordando que son simples algoritmos los resultados que se manifiestan a través de la inteligencia artificial. También pueden surgir algunos mecanismos en tanto a prevención, porque muchas veces la protección viene después, ¿verdad? Primero hay que prevenir. ¿De qué manera estar prevenidos? ¿Qué herramientas utilizar como prevención? Y en consecuencia de estar prevenidos, pasar a esta segunda fase de protección como usuarios. Por sobre todo yo pienso en nuestras personas más vulnerables, que son los niños, nuestros mismos jóvenes que de repente por curiosidad caen a la búsqueda de información mucho más allá y pues pueden estar en peligro. Y de la misma manera las personas mayores, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados han de tener con lo que respecta a la recopilación de datos que citara usted recientemente en la conferencia respecto a los datos de rutina, ¿no? Eso yo creo que es muy, muy sensible ante estos descuidos y las consecuencias. La información que está expuesta y que luego pueden haber muchos sospechosos, porque ¿cuántas veces instituciones mismas son vulneradas, padre, y se presentan fraudes porque no se han dado los mecanismos necesarios, tanto de prevención como de protección simultánea, ¿no? Sí, como la inteligencia artificial tiene mucha capacidad para recoger datos y entrecruzarlos, datos de todo tipo, entonces el riesgo de manipulación es muy grande. Yo he estudiado 65 códigos deontológicos del periodismo para ver cómo los profesionales de la información, tanto en la radio como en los periódicos, afrontan los retos. Y ahora con la inteligencia artificial, esas soluciones que ellos habían dado, a mi modo de ver, han quedado ya bastante obsoletas. Porque, por ejemplo, para proteger a los niños con frecuencia, en las fotos que publican, le pixelan la cara para que no se sepa quiénes son. Hoy con la inteligencia artificial eso fácilmente se vuelve a reconstruir. Vivimos en casas que son inteligentes, lo que le llama la Smart House, donde tantos aparatos nos facilitan la vida, como Alexa, como instrumentos inteligentes, pero recogen también información. Y esa información, por ejemplo, los juguetes para niños en el que ellos interactúan, muchos de ellos están ya movidos por inteligencia artificial y recogen no solamente lo que los niños dicen, sino también sus relaciones emotivas, sus reacciones, los gestos que hacen. Entonces, según eso, pueden captar mucho más de lo que el niño explícitamente dice. Y lo pueden catalogar como un potencial delincuente más adelante, como una persona desequilibrada. Pueden catalogar a familias como no fiables y entonces no concederles seguros. De esto ya ha habido casos concretos de
de abusos en este sentido, incluso de haber catalogado familias que en realidad no era así. O sea, la inteligencia artificial la tenemos en todas partes. Digamos que ya desde el año 2009 se empezó a implementar, hay como 4 etapas también en esto de la inteligencia artificial. En aquel tiempo, pues, empezó a usarse para predecir lo que vamos a hacer. Según las búsquedas que habíamos realizado precedentemente, Google y otros buscadores nos daban ya lo que sabían que nos gustaba. Y claro, nosotros entramos en internet y decimos, hay un libro sobre esto, El Filtro, que es gratis, se puede descargar, y entramos en internet y decimos, qué bien, todos piensan lo mismo que yo. Dicen, ¿qué va? No piensan lo mismo que tú. Lo que pasa es que te están dando lo que saben que tú piensas, y al mismo tiempo te están dando la publicidad para que compres eso. Te están encerrando en una burbuja. Sí, estamos en pero al mismo tiempo es maravillosa. Yo cuando hice mi tesis doctoral tuve que viajar a Chicago para encontrar los códigos deontológicos de periodismo, viajar a tantos sitios, llegabas al sitio y dices, ¡ay, que se me olvidó esto! ¿Cómo hago? Hoy día la mayor parte de la información la puedes conseguir en línea. Podemos estar comunicados, pero esto al mismo tiempo lleva riesgos muy grandes que necesitamos controlar. Entonces, padre, de alguna manera, por lo que usted me está indicando, en el momento de utilizar cualesquiera de las herramientas, hay que tener mucha lucidez hacia el objetivo claro que se tiene para utilizarla, porque como bien cita usted, sin temor, ¿no? Sin temor, si se trata de una tesis y estás trabajando en investigación sobre una serie de data importante, y otra cosa muy distinta sobre cómo te puede ir arrastrando hacia también revelar parte de tu información que es estrictamente personal, privada, ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos pensar que... Sí, dígame. Sí, eso nos condiciona, obviamente. Podemos pensar que estamos en un mundo tan distinto que mejor me bajo del carro. Dice, no, estos desafíos existieron siempre. Es decir, lo que dije al principio de que a nivel antropológico los desafíos fueron lo mismo a lo largo de los siglos es algo real. Entonces podemos aprender del pasado para afrontar bien estos desafíos. Por ejemplo, Sócrates, ya 4 siglos antes de Cristo, no quiso nunca escribir, porque consideraba que la tecnología de la escritura no ayudaba a comunicar, que no tenía un interlocutor válido. Nunca escribió nada. Sabemos de Sócrates gracias a que su discípulo Platón escribió lo que él decía. ¿Por qué la escritura era tan peligrosa para Sócrates? Pues por eso, porque en lugar de comunicar, nos hacía personas sin memoria, nos hacía superficiales. Si vemos algunas de las afirmaciones de Sócrates, diremos, ¿pero estaba hablando de la escritura o estaba hablando de la inteligencia artificial? Porque es que se aplican casi literalmente. Pero hemos usado la escritura tantos siglos y nos ha ayudado. Así que era una tecnología que él rechazó. ¿Por qué el alfabeto, que es otro instrumento que nos ha ayudado a comunicar, a aprender, a leer, surgió en Grecia y no surgió en China? Pues porque en China no interesaba, porque esa tecnología daba acceso al conocimiento a mucha gente. Es muy distinto aprender 28 letras que representan signos y con eso poder leer cualquier documento, que tener que aprender miles y miles y miles de signos conceptuales como es el chino. ¿Pero qué pasaba entonces? Que eran las élites las que seguían conservando la información, y la información es poder. Así controlaban no solamente lo que pasaba en el momento, sino también el futuro del pueblo. No interesaba esa nueva tecnología. Por eso que a nivel tecnológico tenemos que ser conscientes. Una cosa es la dimensión antropológica, otra cosa es, y tenemos siempre que preguntarnos aquello que les dije al principio. ¿Con esta tecnología estamos aumentando en humanidad? ¿Realmente nos estamos haciendo más fraternos? Hay estudios que hablan de que los que usan mucho la televisión, los medios, también las redes sociales, que son menos empáticos, terminan saturándose y no sienten compasión. Entonces, esta tecnología no está funcionando. Tenemos que ver cómo usarla de manera adecuada, pero no hagamos como Sócrates, usemos la escritura.
pero bien. Por supuesto, hay que comunicar, hay que escribir y sobre todo hay que estructurar, porque si algo quería platicarle, padre, para poder despedir este primer enlace en el programa y continuar charlando, por supuesto, tan satisfactoriamente con usted, es la importancia inclusive cuando tenemos esa facilidad de estructurar conceptos, contenidos, el hecho de escribir, de pensar, ¿no? Que todo viene desde el pensamiento humano, ¿no? Y eso se transforma en oraciones, en una preciosa bibliografías, en fin, una serie de conceptos que podemos desarrollar, articular gracias a tomar lápiz y papel, como le gustaba tanto a Papa Francisco, redactar una carta a mano y saborearlo también de esa manera, ¿no? Entonces, claro, ya luego pasarlo a la máquina y empezar a tipear, pero no dejar de hacer el rol competente que tenemos que hacer como seres humanos. Sí, por favor, siga usted. Sí, efectivamente hay muchas tecnologías para comunicar. Con las palabras, según los expertos, podemos comunicar normalmente, cuando mejor, un 40%, pero con el lenguaje corporal comunicamos mucho más. Curiosamente, los jóvenes muchas veces prefieren, aunque estén en la misma sala, mandarse un email a mirarse a la cara. El rostro comunica ya mucho, pero no solamente a nivel de palabras. Usted también canta. La música es un medio extraordinario de comunicación. Cuando hacemos ejercicios espirituales nos vamos a un lugar bello, porque la belleza debe ir unida siempre a la bondad y a la verdad. Sin belleza no es posible llegar a la verdad, ni tampoco a la bondad. Las tres tienen que ir juntas. Por eso que el comunicar, es decir, el llegar a la comunión y construir la comunidad, tenemos tantos modos de hacerlo y tenemos que ayudar a que nuestra generación sea una generación fraterna, una generación sabia, y sabia va unida también a sabor, a saborear. No es solamente conocer, el diablo conoce mucho, pero no saborea la relación. La tradición franciscana y agustiniana han insistido mucho. Sabiduría es aquel que sabe saborear la vida, que sabe disfrutar, que encuentra un sentido que va más allá solamente de la cabeza, mete también el corazón, el sentimiento, la relación. Así es, esa sensibilidad que nos hace más humanos y más fraternos. Padre, ¿qué le parece si me acompaña a la pausa en el programa, pero seguimos charlando y platicando con este tema tan amplio, tan maravilloso, que pues nos lleva por sobre todo a humanizarnos? Vamos a la primera pausa y me acompaña como invitado estelar Padre Martín Carvajo Núñez, sacerdote franciscano desde Roma. Pausa y volvemos. Luces. Cámara. Misión. Con Aida Orezoli. María Visión Radio. En Apóstoles de nuestro tiempo, el padre Efrén González nos habla sobre el trato familiar. Frecuentemente se escucha que las familias sufren por el trato familiar. Los papás reniegan con los hijos y los hijos es difícil comunicarse con sus padres. Hay un conflicto en el diálogo, en los acuerdos. Yo sugiero 3 detalles. Papás, con sus hijos, sobre todo en esa etapa de adolescencia y juventud, que es muy difícil la situación porque los muchachos cambian, yo les sugiero 3 detalles interesantes. Primero, papás, los dos juntos, dialoguen con sus hijos y lo primero que tienen que hacer es felicitarlos. Mi hijo, mi hija, te felicito por esto, por aquello. Resalten sus cualidades, resalten sus virtudes. Los muchachos se van a sentir valorados. Van a saber que ellos tienen un valor hermoso. Segundo, pregunten. Los muchachos hace falta sondearlos. ¿Qué piensan? ¿Cómo van? ¿Qué asunto tienen en la vida? Las preguntas son importantes porque ellos podrán decir, mis padres se interesan por mí. Y tercero, exhorten. Seguramente hace falta decir, mi hijo o mi hija, corrige este detalle,
trata de ser una mejor persona, te pedimos que esto lo hagas por tu propia madurez, para que seas una gran persona. Esta cápsula es cortesía de María Visión Radio en la emisora de tu localidad. ¿Posees una radio AM o FM? Queremos ser parte de tu familia y poder difundir a todas las audiencias el amor de Dios, llegar a tu público y darle un bálsamo de esperanza en estos momentos difíciles. Si deseas poner en tu programación nuestros contenidos de manera totalmente gratuita, comunícate con nosotros en México al 33 37 70 18 27 y fuera del país agregar al principio +52 o por correo electrónico en mvradio@mariavision.com. Sé un apóstol de Cristo poniendo a su disposición las nuevas tecnologías. María Visión Radio, donde todas las voces son escuchadas. Una emisora de María Visión Networks. Luces, cámara, misión. Con Aida Orezuli. Bueno, sin duda estamos aquí platicando con Padre Martín Carvajo, invitado estelar esta noche en el programa, y hablamos también de las diversas formas que tenemos para comunicar la belleza, el amor, el arte, sin duda. Y yo pongo justamente en este momento como un punto central también la literatura, Padre Martín. La literatura y los accesos a los cuales se puede tener facilidades también a través de la tecnología. Allí creo que hay un aporte muy importante porque, sin duda, la educación, cuando una nación, cuando la sociedad está debidamente formada y en un aspecto culto, puede tomar mejores decisiones en sus vidas, tiene una mayor apertura respecto a lo que acontece también mundialmente. Y pues ahora la facilidad de tener los libros digitales, por ejemplo, yo lo veo como un gran punto a favor para propiciar el hábito de la lectura, tecnológicamente hablando. Entonces, frente a tantos mitos respecto a la tecnología, aquí, por ejemplo, el temor se va por completo, ¿no? Porque se aporta, comunica, nos lleva a la comunión, como bien cita usted, en sintonía de la literatura. ¿Qué perspectiva positiva siente usted se puede acontecer a partir de esta onda? O sea, el uso de la tecnología, el uso de la... Sí, ciertamente la literatura, el mirar a lo que han reflexionado los antiguos, y eso, bueno, con los libros y con los documentos que tenemos, nos ayuda a entender mejor lo que nos está pasando a nosotros. Hablábamos antes de Sócrates, pero podemos hablar también de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia hablaron mucho sobre los espectáculos, sobre el circo. Si vemos, por ejemplo, San Agustín, cuando habla en las confesiones, es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que le preocupaba a los padres de la Iglesia cuando hablaban de espectáculos, teatro? A ellos no era la cuestión de la violencia que existía, que eran algunos muy violentos, y tampoco era la cuestión de la inmoralidad, que también existía, sino que era lo que ellos llamaban en latín la ratio veritatis, es decir, el criterio de verdad. Los padres de la Iglesia estaban preocupados de que la gente fuera a sus espectáculos solamente para emocionarse, pero nunca eran capaces de revisar la propia vida, de sentirse responsables. Era solamente una emoción fin en sí misma. Hay algún filósofo que habla de la diferencia entre emociones y sentimientos. Autores, por ejemplo, si leemos el libro de Neil Postman, Divertirse hasta morir, dice que nuestra sociedad nos invita a una continua diversión, pero una diversión que no nos lleva a mejorar nuestro modo de ver la realidad, a revisar
nuestras relaciones, sino más bien a buscar emociones así. Pasajeras. Entonces, el leer, el ver cómo los padres de San Agustín, Tertuliano, San Juan Crisóstomo veían estos espectáculos, nos dice, pues yo también ahora, cuando uso la inteligencia artificial o cuando uso el cine, hay películas que parecen muy bonitas porque te hacen llorar. Lo que los franceses dicen, trompe l'œil, te rompen el ojo, echas a llorar, pero al final dicen, ¿qué dijo? No sé, pero me emociona mucho. También podemos hacer homilías que emocionan a la gente, pero que uno no se sienta. Y ahí, padre, ahí hay un tema de mucho cuidado, ¿no? Si no tenemos esa capacidad de retención, te dicen, bueno, estoy feliz, pero no sabes de qué. Y no han pasado ni fracción de segundos o ni de minutos. Eso yo creo que es preocupante, porque ahí la cabecita no está reteniendo. Algo está pasando. Algo pasó, claro, que la comunicación no llegó, claro. Sí, es que cualquier arte, la música, la pintura, el cine, tiene que ayudar a que el espectador entre en la narración. Jesús con las parábolas invitaba a esto. O sea, la parábola es una narración que te invita a entrar porque conoces un poco la historia, son cosas que acontecen cada día, pero al final, ¡pum!, una conclusión que no esperabas. Y entonces esa conclusión sorpresa te dice, entonces me ayuda a pensar. Tenemos que ser como Alicia, entrar en la narración. Entonces, tanto la inteligencia artificial como cualquier otro tipo de tecnología nos tiene que ayudar a esto. Y para eso el leer, el ver, el contemplar es importante, porque eso nos ayuda a ver dimensiones que a lo mejor no habíamos pensado. Pero si nos quedamos solamente en emociones, pues eso termina vaciándonos, no sabemos para qué. Exacto, ver, contemplar, y claro, en las artes escénicas, definitivamente en aspectos dentro de la tecnología, como iluminación, como gráficamente, estos recursos embellecen muchas veces lo que es la proyección, por ejemplo, lo que es circense en los espectáculos, en fin, en el cine del mismo modo, pero cuidado, no pueden reemplazar a un actor auténtico por un personaje, por un actor creado por inteligencia artificial. En realidad es completamente, no pueden competir porque es algo prefabricado, ¿no? Sí, ¿alguna opinión al respecto? Yo he invitado muchas veces, incluso en alguna reunión que tuve estaban presentes obispos, a potenciar el papel de los guías que enseñan las catedrales, que enseñan los museos. A veces se entretienen en historias, en fin, que no tienen mucho contenido, pero esa es la vía pulcritudinis, es decir, es como el patio de los gentiles. Mucha gente hoy no tiene contacto con la fe, no cree, pero le gusta el arte, le gusta visitar esas obras que reflejan la vida de fe de mucha gente. Si el guía es cristiano, si el guía es capaz de usar esa vía para introducir en la experiencia de fe que dio lugar a esas obras, ese es un modo de evangelización muy potente, que no es impositivo, es una forma de evangelización que entra a través de la parte emocional, emotiva nuestra, te ayuda después a reflexionar, porque en realidad cualquier reflexión ética empieza siempre por algo emotivo. Cuando nos sentimos mal después de ver una película, por ejemplo, si reflexionamos y compartimos, diremos, mira, claro, es que había esos valores que estaban allí implícitos y por eso me sentí bien o me sentí mal. Entonces te ayuda a entrar en una reflexión ética, es decir, regresas a lo que los padres de la Iglesia decían, la ratio veritatis. No se queda en una mera emoción. Cuando estudiaba yo comunicación, yo vi muchas películas sobre Jesús, muchos films, y los analizamos y nos decían, ¿cuál es el mejor? Pues no necesariamente podía ser también de santos, ¿no? Aquel que te hace llorar y ya, sino aquel que te ayuda a reflexionar sobre tu vida, aquel que te ayuda a ver tu vida con otra luz y te ayuda a decir, oye, mira, esto que estoy haciendo no va tan bien porque está afectando a los demás, tiene consecuencias. El arte es muy importante en todas sus dimensiones, música. Por eso yo creo que la Iglesia debería potenciar más el papel de los guías,
para mí yo creo que debería ser incluso un ministerio. Es decir, que haya guías acreditados que enseñan nuestro patrimonio, pero que saben conectarlo con la tradición de fe que ha originado esas obras. Eso es una vía de la belleza que lleva a la verdad y lleva al bien, es decir, que lleva al bien con mayúsculas, que es Dios. Así es, y justamente usted al mencionar este aspecto tan fundamental e importante, me hace recordar un gran acontecimiento en realidad que se suscitó justamente a partir de Familia Franciscana, un ciclo de conferencias de eventos que llevó por título El Camino a la Belleza. Usted se acordará, El Camino a la Belleza, que fue una iniciativa de nuestro querido Padre Francisco Morales en Ciudad de México, desde lo que fue el Museo Franz Mayer. Y la verdad que me pareció una iniciativa maravillosa, como bien cita usted, porque a partir del arte, de la cultura, también se puede dar, y refrendo su afirmación, padre, se puede refrendar toda una apertura en camino pastoral, sin duda, porque finalmente conectar la experiencia de unas obras maravillosas en Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? Digamos, el potencial que tiene, por ejemplo, más del 70% de las obras culturales que se encuentran en Italia también, dentro de un campo también turístico, esa atracción que conecta con el corazón, con el amor visualmente, pues de alguna manera también se va a ver reflejada en el contexto histórico. Entonces, cuando tenemos memoria, como bien lo citara nuestro amado Papa Francisco, cuando una persona tiene memoria, tiene raíces, haya futuro. Y al hallar ese futuro hay una perspectiva de conocimiento para que haya trascendencia. Y de generación en generación, pues el resto de los miembros de la familia va a tener un potencial porque hay conocimiento y hay cultura. La cultura nos lleva al arte, la cultura nos lleva a Dios. ¿Qué piensa usted al respecto, querido Padre Martín? Sí, yo resumiría esto en una frase que de alguna manera incluye lo que estamos hablando. Dice: no digas a la gente lo que tiene que creer. Muéstrale lo que tú ves. Así es. Esto es la vía. Jesús no te insiste de manera moralizante lo que tienes que hacer o no. Te cuenta parábolas. Intentar explicar una parábola es como intentar explicar un chiste, lo destrozas. La parábola la lees hoy, la escuchas mañana y te está diciendo cosas distintas porque es algo evocativo, no es algo impositivo. A Dios es la belleza. A Dios se le descubre cuando uno abre el corazón, pues a la belleza del ser humano, a la belleza de la naturaleza. Es decir, cuando uno es capaz de descubrir el misterio. El místico es aquel que logra ver en profundidad la realidad, que va más allá de las meras apariencias y entrando en contacto con lo profundo descubre que todo es uno, que todo está relacionado, que es lo que el Papa Francisco repetía tanto, ¿no? El místico tiene esa experiencia profunda. Por eso yo creo que sin una experiencia religiosa es muy difícil, por no decir imposible, llegar a la verdad profunda de las cosas. Correcto. Padre, hablemos un poquito, antes de despedir el programa, sobre los vínculos. Hemos estado de alguna manera reforzando que también con la tecnología se puede suscitar aquella cultura del encuentro, de la escucha, digamos también lo que es el encuentro visual, de podernos comunicar con las expresiones también desde nuestro rostro, sin duda, y también al mismo tiempo quisiera hacer un paralelismo rápidamente sobre los costos ecológicos que quizás no hemos mencionado al inicio del programa, en tanto la tecnología operativamente implica costos también de recursos. Estaba viendo rápidamente en su ponencia sobre lo que respecta, por ejemplo, el uso de la electricidad, el uso del recurso del agua, cuando se utilizan estas tecnologías. ¿Cómo podemos ser cuidadosos también en ello, padre? Sí, efectivamente, los gastos, la inteligencia artificial está consumiendo muchísimos recursos.
Se promete, se dice que con el tiempo esto se irá reduciendo, porque es una tecnología que todavía está en fase de mejoramiento, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos países como Singapur ya hace varios años tuvieron que limitar la implantación de centros de procesamiento de datos porque a nivel de electricidad no eran capaces de sostener, suponía más de un 7% de lo que eran los gastos en el país. A nivel de agua también para refrigeración. Por cada 30 preguntas, se decía hace poco, que hacemos a ChatGPT, se gasta medio litro de agua o más. Todo esto pues se intenta, los chinos están intentando hacer también estos centros de datos, meterlos en el mar para refrigerar, así que a nivel de agua, para refrigeración, a nivel de electricidad, a nivel de tierras raras, habremos oído ya mucho la lucha que hay para dominar estas tierras raras, porque muchos de estos elementos son imprescindibles, pero suponen para extraerlos muchísimos gastos. Por ejemplo, de los 17 elementos de que habla la Unión Europea de estos minerales, el lutecio, por ejemplo, 1 kilo de lutecio supone tener que remover más de 200 toneladas de roca. Wow. Es un gasto enorme. Aparte de eso, pues hoy por hoy el control sobre estos minerales está muy centralizado en China y esto pues genera también tensiones. Sí, la inteligencia artificial hoy por hoy supone un desafío para la sostenibilidad. Al mismo tiempo es una promesa, porque usándola podremos controlar mejor las emisiones, podremos gestionar mejor también el gasto de electricidad. Es decir, que hay esperanzas, pero por el momento el gasto es muy grande. El consumo y los desafíos son muy grandes. Sin duda. Padre, ¿podría citarnos? Bueno, primero quiero darle las gracias a usted por concederme esta entrevista espectacular para toda la audiencia en Luces, Cámara, Misión, que nos escucha alrededor del mundo y que con esta importante participación suya en el programa nos hemos visto informados sustancialmente de lo que significa la tecnología hoy por hoy en nuestras vidas y cómo ser conscientes también de tener una visión siempre positiva, esperanzadora, como nos lo enseña nuestra querida y amada Santa Iglesia, y por sobre todo siempre mirarlo con mucha paz, con mucho optimismo, pero al mismo tiempo siendo unas personas conscientes, manejando la prevención y por sobre todo con mucha responsabilidad para protección de lo que significa nuestra vida personal y profesional, ¿no? Utilizando estas herramientas con mucha sensatez. ¿Algún mensaje final, también website o próximas actividades, publicaciones? Quisiera compartir de repente algún título de un reciente libro para que nuestra audiencia esté al tanto de las novedades que se aproximan. Pues si les han gustado mis ideas, en mi página web antoniano.org, allí tienen material bastante abundante, incluso en abierto. Libros recientes, a mí por ejemplo me gusta uno de Adela Cortina, que publicó hace poco, 2 años, Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial. También del documento del Vaticano Antiqua et Nova. Es un documento breve que explica un poco esto. Ciertamente los mensajes del Papa, pero también, por ejemplo, el documental que está accesible para quien quiera ver los desafíos del mundo digital, el dilema social, The Social Dilemma, que está en Netflix, está disponible online, explica un poco estos desafíos. Pero bueno, también, no sé, por ejemplo, de un autor inglés, La era del capitalismo de la vigilancia, ese podría ser otro libro interesante, o 21 lecciones para el siglo XXI. Sí, la literatura es muy abundante.
Yo el libro de Adela Cortino me parece que puede ser entendible para todos. Qué maravilla, padre. La verdad que le agradezco de todo corazón otra vez por darnos tanto conocimiento de su parte. Usted siempre tan abierto, con ese espíritu franciscano que nos llena de alegría y por sobre todo con el saludo que también nos caracteriza, demostrar la paz y demostrar el bien simultáneamente. Por eso que somos tan felices, tan libres, con esa apertura que el Señor nos ha regalado en este carisma maravilloso. Si nos puede impartir su bendición para despedir el programa. Muy bien, pues entonces, en nombre del Dios de la historia, les doy la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre Martín. Será hasta la próxima. Y como cada jueves, soy Aida Orezoli. Nos encontramos el próximo jueves a las 7 de la noche, hora centro de Ciudad de México, en Luces, Cámara, Misión. Muy buenas noches. Águila que habla. Mensajero de nuestra Madre Santísima. María nos trae a Jesús. Se avecinan grandes noticias. Luces. Cámara. Misión. Con Aida Orezoli, por María Visión Radio. Derechos Reservados 2026. María Visión Radio.